Mi esposa dijo, mi hermana es tan aburrida como tú, deberías probar con ella. Y lo intenté. Sirvió el vino como si fuera un martes cualquiera. Las cálidas luces ambarinas sobre la isla de la cocina proyectaban un suave resplandor sobre la encimera de madera, el vapor que subía de la olla de pasta, el tintineo de los utensilios en el fregadero. Todo en la escena era acogedor, familiar, hasta que lo dijo. He estado pensando, comenzó Emily, con voz ligera. Quizás deberíamos probar un matrimonio abierto. Me quedé helado. El tallo de mi copa de vino tembló ligeramente en mi mano. Por un momento, honestamente pensé que estaba bromeando, uno de sus torpes intentos de humor. Pero no se rió. Ni siquiera levantó la vista de las 2 copas que estaba llenando. Simplemente continuó como si hubiera dicho que se había quedado sin leche de almendras. El silencio entre nosotros se estiró tanto que dolía. ¿Qué has estado pensando que? Logré decir finalmente. Mi voz se quebró un poco, y odié eso. Se giró, con la sonrisa aún tenuemente en su sitio. No es tan loco, Daniel. Muchas parejas lo están haciendo. Leí un artículo sobre cómo en realidad fortalece las relaciones a largo plazo. Quiero decir, has estado tan asentado últimamente. Podría ser bueno para ti también. Esa palabra, asentado, cayó como una bofetada. Dejé la copa sobre la encimera más fuerte de lo que pretendía, y el sonido resonó. Así que eso es lo que soy para ti ahora. Un marido soso que necesita un poco de picante. Emily finalmente me miró entonces, su expresión imperturbable. Peor aún, clínica. No dije soso, pero si lo piensas, no has sido exactamente emocionante últimamente. La miré fijamente, intentando reconocer a la mujer que tenía delante. Habíamos vivido en esta casa a las afueras de Austin durante 6 años. Elegimos juntos los azulejos del salpicadero, discutimos sobre los colores de la encimera. Yo cortaba el césped cada sábado por la mañana. Ella daba clases de yoga por Zoom. Hacíamos hamburguesas a la parrilla los domingos. ¿Era eso realmente tan insoportable? ¿Sabes a qué suena esto?, dije, intentando mantener mi voz firme. Suena a que ya has encontrado a alguien, y ahora estás buscando un salvoconducto. Su mirada se desvió por medio segundo. Eso fue todo lo que necesité. Asentí lentamente. Ahí está. Oh, vamos. Resopló, poniendo los ojos en blanco. No todo se trata de engañar. Quizás solo estoy cansada de fingir que la felicidad doméstica es suficiente. Dios, Daniel, a veces haces que esta casa parezca una residencia de ancianos. La palabra me cortó limpiamente, pero fue lo que dijo a continuación lo que realmente me destrozó por dentro. Eres tan aburrido como mi hermana. Eso fue como un puñetazo en la garganta, porque la hermana de Emily, Clara, era tranquila, dulce, el tipo de mujer que se mimetizaba en los rincones en las cenas familiares. Siempre me había gustado la presencia de Clara. Emily, por otro lado, se burlaba de ella a sus espaldas. Y ahora me estaba comparando con ella. Me aparté del taburete de la isla. Sentía el pecho oprimido. ¿Quieres emoción? Ve a buscarla. Pero no esperes que te aplauda mientras haces estallar nuestra vida y lo llamas libertad. Abrió la boca, pero no esperé. Salí al patio trasero, y las puertas de malla se cerraron de golpe detrás de mí. El viento cortaba más de lo esperado, tomándome por sorpresa. Me quedé allí en la oscuridad, con las manos en los bolsillos, mirando el contorno de nuestro jardín bajo el tenue resplandor de las luces del porche. Todavía podía oírla dentro, tarareando para sí misma como si nada hubiera pasado, como si no acabara de echar nuestros votos en la licuadora y pulsar el botón de puré. Apreté los puños. No iba a dejar que ella estableciera los términos de mi humillación. No esta vez. Me iría, pero en mis propios términos, y no lo vería venir. A la mañana siguiente, me encontré sentado frente a Marcus en una pequeña cafetería justo al lado de South Lamar. Uno de esos lugares con sillas desparejadas y baristas que recuerdan tu nombre, aunque desearías que no lo hicieran. El olor a granos de espresso quemados flotaba en el aire, mezclándose con el aroma matutino a canela de la vitrina de pasteles. Marcus removía su café como si le debiera dinero, mirándome por encima del borde de su taza. Así que, realmente lo dijo en voz alta.
Asentí, con la mandíbula apretada. Sirvió una copa de vino y lo soltó como si estuviera preguntando qué quería en mi pizza. Dejó escapar un silbido lento. ¿Y no lanzaste nada? Lo pensé, murmuré, pero preferí salir antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Marcus me había visto pasar por mis peores resacas universitarias, el brutal colapso de una startup a mis 30, y el día en que mi padre falleció inesperadamente. Pero incluso él parecía genuinamente atónito esta vez. Emily siempre ha tenido sus aristas, pero, tío, eso es otro nivel. Miré mi café. No lo había tocado. Sigo repasándolo en mi mente, admití. Su cara, la forma en que dijo que era tan aburrido como Clara, como si fuera solo una observación, como decirme que el cielo es azul. Marcus soltó una risa sombría. Clara, la que lloró durante Bambi y todavía escribe cartas a mano. Esa misma. Vaya, dijo, negando con la cabeza. Debes haber alcanzado el pico de lo insípido para que te coloquen junto a ella en la tabla de personalidades. Le lancé una mirada inexpresiva, pero la comisura de mi labio se movió. Lo siento, añadió rápidamente. Mecanismo de defensa con humor. Estuvimos en silencio un rato. Afuera, la gente pasaba con perros, cochecitos, esterillas de yoga colgadas al hombro. Austin en otoño, todavía cálido, todavía fingiendo que las cosas no se desmoronan. Marcus tomó un sorbo y se inclinó hacia adelante. Mira, yo he pasado por un divorcio. Uno complicado. Diferentes razones, mismo sentimiento. Y déjame decirte lo que Emily acaba de hacer. Eso no es libertad. Es un desafío. Parpadeé. ¿Un desafío? Sí. Quiere ver hasta dónde puede empujarte antes de que explotes o te derrumbes. Y si haces cualquiera de las dos cosas, ella podrá decir, ¿ves? Tenía razón. No pudo soportarlo. Se reclinó en su asiento. Pero si no lo haces, si mantienes la cabeza fría y actúas con calma, te vuelves impredecible. Y nada descoloca más a una maniática del control que perder el guión. Me quedé pensando en eso. Dejé que se asentara. Impredecible, repetí. Marcus sonrió. ¿Exacto? No necesitas luchar contra ella. Ella ya te ha dado la cerilla. Todo lo que tienes que hacer ahora es ver cómo arde. Miré por la ventana. La calle se veía igual que 1000 mañanas antes, pero algo dentro de mí había cambiado. Ella cree que no tengo nada que perder, dije en voz baja. ¿Lo tienes?, preguntó Marcus. Pensé en eso, en los 6 años en esa casa, las cenas que cociné, las vacaciones que planeé mientras ella navegaba por Instagram, la forma en que solía esperar a que entrara por la puerta y me sonriera como si todavía valiera la pena volver a casa. No lo sé, dije, pero sí sé que he terminado de jugar según sus reglas. Marcus se reclinó con un asentimiento satisfecho. ¿Ese es el tipo que recuerdo? Nos sentamos en silencio un rato, de ese que no necesita ser llenado. Y en algún lugar entre el tintineo de una cuchara y el murmullo de la ciudad, sucedió algo extraño por primera vez en días. Sentí algo más que rabia. Sentí claridad. Ella quería un matrimonio abierto. Bien, abrámoslo. Solo que no en la dirección que ella esperaba. No fue exactamente planeado. Me dije a mí mismo que solo iba a dar un paseo. Que el parque no estaba lejos y necesitaba aire. Pero la verdad es que sabía que Clara corría allí la mayoría de las tardes. Zilker Park se extendía amplio bajo el sol de la tarde. La brisa traía ese tenue murmullo de principios de otoño. Algo entre la hierba cálida y el humo distante de una barbacoa. Los niños gritaban desde el área de juegos. Las parejas paseaban de la mano. Gente viviendo vidas que aún se sentían intactas. Vi a Clara cerca de la orilla del lago, sentada sola en un banco desgastado con un termo en su regazo y auriculares puestos, observando a los patos deslizarse sobre el agua. Parecía en paz, sola, pero no solitaria. Casi me doy la vuelta, pero entonces ella levantó la vista y sonrió. Daniel, dijo, quitándose un auricular. Hola, hola, logré decir, metiendo las manos en los bolsillos. Dio unas palmaditas en el lado vacío del banco.
Siéntate, a menos que solo estés aquí para evitar a tu esposa. Dejé escapar una risa baja. Algo así. Nos sentamos en silencio por unos instantes. El agua ondeaba suavemente frente a nosotros. En algún lugar detrás, un perro ladraba a una ardilla con furia justiciera. ¿Cómo está Emily?, preguntó Clara, con voz ligera, pero no casual. La miré. ¿De verdad quieres saberlo? Se encogió de hombros. No estarías aquí si las cosas fueran geniales. Ahí estaba. Exhalé lentamente, mirando el lago. Anoche, durante la cena, sacó la idea de abrir el matrimonio como si estuviera sugiriendo una nueva marca de leche de almendras. Clara se tensó ligeramente. Vaya. Sí, esa fue mi reacción también. Me froté la nuca. Dijo que era aburrido. Me comparó contigo. La cabeza de Clara se giró bruscamente. Conmigo. Dijo que era tan aburrido como su hermana. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba cargado. Clara volvió a mirar el agua, su voz ahora más baja. Ella siempre decía que yo era insignificante, que desaparecería en una habitación si el papel pintado tenía suficiente estampado. La miré. No es así como te veo. No respondió de inmediato, solo bebió de su termo y luego preguntó, entonces, ¿por qué estás realmente aquí, Daniel? La brisa levantó un mechón de pelo de su mejilla. Dudé, y luego dije honestamente, necesitaba hablar con alguien que no me haya mentido últimamente. Clara no se inmutó. Emily ha estado viendo a alguien, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Me miró, con los ojos llenos de algo triste. ¿No lo sabías? Se me cortó la respiración. Ella bajó la mirada. No estaba segura de si debía decir algo. Ha estado diferente. Y luego, la semana pasada, la vi subirse al coche de alguien fuera de un bar de vinos. No eran solo copas. No me moví. No parpadeé. Por dentro, algo se derrumbó. Pero en la superficie, permanecí quieto. ¿Quién?, pregunté en voz baja. Clara negó con la cabeza. No lo conozco, pero conozco esa mirada. Las palabras se sintieron como piedras arrojadas al agua, extendiéndose lentamente y luego hundiéndose profundamente. Lo siento, dijo. No merecías escucharlo así. Negué con la cabeza. No, necesitaba escucharlo. El sol cambió, proyectando nuevas sombras sobre el lago. Estás manejando esto demasiado bien, añadió suavemente. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. ¿De qué sirve derrumbarse? Ella tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Clara me estudió como si estuviera viendo algo diferente. O quizás algo que yo aún no había visto en mí mismo. Después de un momento, dijo amablemente, no eres aburrido, Daniel. Solo eres tranquilo. Hay una diferencia. Me volví hacia ella. Entonces, por primera vez en días, alguien me estaba mirando como si yo importara. No como un marido, no como una decepción, solo como yo. No respondí nada. No necesitaba hacerlo, porque por ahora, el silencio decía suficiente. Nos quedamos en ese banco mucho después de que el sol comenzara a inclinarse hacia el oeste. El lago brillaba dorado, ondeando con el viento perezoso, y un silencio se instaló entre nosotros, uno que no se sentía vacío. Simplemente era. Clara no había dicho mucho desde su confesión, y yo no había pedido más. No quería detalles. No quería saber dónde, ni cuándo, ni con qué frecuencia. Saberlo era suficiente. Lo que quedaba ahora era todo lo demás. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, observando a un niño lanzar guijarros al agua a pocos metros de distancia. Apenas hacían un chapoteo, pero cada uno seguía creando ondas. Círculos concéntricos que rompían la superficie lo suficiente como para recordarme que incluso las cosas pequeñas podían perturbar la quietud. No me había dado cuenta de que Clara todavía me estaba mirando hasta que sentí su mano en mi antebrazo. Suave, vacilante, pero real. Cuando me giré, sus ojos ya estaban llenos de algo para lo que no estaba preparado. ¿Lástima? No. Peor que eso, afecto.
No merecías nada de esto, dijo en voz baja. Y así, algo dentro de mí se quebró. No había llorado. No cuando Emily dijo esas palabras. Ni siquiera cuando la verdad se asentó en mi pecho como un ladrillo. Pero escucharlo de Clara, esas 5 palabras cortaron más profundo que cualquier cosa que Emily hubiera logrado. Aparté la mirada, parpadeando rápidamente. No sé qué hice mal. No hiciste nada mal, dijo ella. Ella solo. Está persiguiendo algo que ni siquiera entiende. Su mano no se había movido. Descansaba ligeramente sobre mi brazo. Cálida incluso a través de la tela de mi manga. Siempre la trataste con respeto, añadió Clara. Incluso cuando no lo merecía, yo lo vi. Eso me sorprendió. ¿Te diste cuenta? Esbozó una pequeña sonrisa. Daniel, me di cuenta de todo. Rellenabas su té cuando no estaba mirando. Pausabas la serie que le gustaba incluso cuando no la estabas viendo. Le dabas espacio cuando estaba de mal humor, pero nunca salías de la habitación. Su voz era suave pero firme. No te rendiste con ella. Un largo suspiro escapó de mi pecho. El banco crujió ligeramente mientras ella se acercaba, lo suficiente como para que nuestros hombros se rozaran. Solía envidiarla, admitió Clara, por tener a alguien que se presentaba de esa manera. La miré entonces, la miré de verdad. Clara siempre había sido la tranquila, la hermana de voz suave con ojos serenos y una sonrisa amable, la que traía libros en lugar de chismes a las cenas familiares. Nunca había pensado en ella como parte de ninguna ecuación que me involucrara. Pero ahora, se sentía como la única voz honesta que quedaba. ¿Estás bien?, preguntó, esta vez más suavemente. No, dije, pero estoy mejor que hace una hora. Sonrió de nuevo, una sonrisa pequeña, como si no quisiera forzarla. Luego, sin previo aviso, se inclinó y me abrazó. No fue romántico. No estaba cargado de nada, solo era cálido. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me abrazaba sin expectativas. Sus brazos se mantuvieron firmes, y al principio no me moví. Mi cuerpo estaba rígido, sorprendido. Pero luego, gradualmente, me dejé llevar un poco. Mis brazos se plegaron alrededor de ella, vacilantes, pero agradecidos. Nos quedamos así por un largo momento. Sin palabras, sin lago, solo 2 personas en una quietud que finalmente no se sentía sofocante. Cuando se apartó, su mano se quedó en mi rodilla. Estoy aquí, Daniel. Pase lo que pase, no estás solo. Tragué saliva, asentí. Y en ese momento, algo cambió. No era amor. No era un plan, pero era algo. Y por primera vez desde que Emily sirvió ese vino, lo sentí de nuevo. La elección. Para cuando volví a casa esa noche, el sol se había ocultado lo suficiente detrás de los árboles como para proyectar largas sombras ambarinas por la sala de estar. El olor a ajo y algo cremoso llegaba desde la cocina, y por un momento, casi pude fingir que nada había cambiado, excepto que todo había cambiado. Emily estaba junto a la estufa, tarareando para sí misma. Alguna melodía pop alegre de la que solía burlarse. Llevaba un suave suéter verde y leggings, con el pelo recogido de manera informal. Parecía cómoda, relajada, satisfecha. Hola, cariño, dijo sin darse la vuelta. Hice ese risotto de champiñones que te gusta. Pensé que haríamos algo acogedor esta noche. Me tomé mi tiempo para colgar el abrigo. La alegría casual en su voz. No era real. Era una armadura. Finalmente se giró, sosteniendo 2 platos. ¿Quieres una copa de vino? Su tono era brillante. Ensayado. Entré en la cocina y esbocé una sonrisa educada. Claro, tinto está bien. Sin tensión. Sin voz elevada, solo aguas tranquilas. Los ojos de Emily se encontraron con los míos brevemente. Pude verlo, el destello de incertidumbre, como si estuviera esperando una reacción tardía, pero no le di ninguna. Tomé el vino. Bebí un sorbo. Bueno, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Estaba pensando en lo de anoche. Levanté una ceja suavemente, manteniendo mi expresión indescifrable.
Todo el asunto del matrimonio abierto, continuó, removiendo su risotto distraídamente. Probablemente podría haberlo manejado mejor. No lo dije como un gran anuncio. Fue más bien exploratorio, ya sabes. Asentí lentamente, saboreando otro sorbo de vino. Claro. Su tenedor se detuvo en el aire. ¿Eso es todo?, preguntó. Me encogí de hombros. Yo también he estado pensando. Inclinó la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. Sí, dije. Quizás tengas razón. Quizás un poco de libertad no vendría mal. Emily parpadeó. No estaba preparada para un acuerdo. No tan fácilmente. No tan tranquilamente. ¿De verdad?, preguntó. Le dediqué una lenta sonrisa. Querías honestidad, ¿verdad? Exploración. Levanté mi copa. Por los nuevos capítulos. Su mano tembló ligeramente al levantar su copa para chocarla con la mía. El tintineo entre ellas fue suave, pero resonó con fuerza en el espacio que nos separaba. Se rió nerviosamente. Vaya. Sinceramente, no pensé que te lo tomarías tan bien. ¿Por qué no?, dije, doblando mi servilleta sobre mi regazo. Dijiste que necesitabas algo nuevo. Quizás yo también. Me estudió entonces, como si estuviera hablando en un idioma que solía conocer pero que ya no podía traducir. Ahí estaba de nuevo. Ese destello, ese momento de vacilación. ¿A quién estás viendo?, preguntó a la ligera, casi como una broma. Sonreí sin responder, porque a veces el silencio dice más que cualquier confesión. Emily bajó la vista a su plato. El tintineo de su tenedor de repente sonó más fuerte de lo que debería. La dejé sentarse en ello. La dejé preguntarse. La dejé sentir, por una vez, el cambio. Porque este no era Daniel el complaciente. Este era Daniel el desconocido. Y lo desconocido siempre inquieta a quienes creían tener el mapa. Volvió a coger su vino, bebiendo más profundamente esta vez. Vale, dijo finalmente, demasiado rápido. Bueno, me alegro de que estemos siendo adultos al respecto. Asentí. Yo también. Y la observé sonreír, la vi flaquear solo un poco. Porque por primera vez desde que encendió la cerilla, no tenía ni idea de hasta dónde se extendería el fuego. Los siguientes días pasaron como si nada hubiera ocurrido. Al menos así actuaba Emily. Volvió a la rutina con la misma gracia superficial con la que navegaba por cada evento social, sonriendo lo justo, haciendo las preguntas correctas, fingiendo que todo estaba bien mientras nadie levantara la voz. Pero yo podía sentirlo. El silencio ya no era el mismo. Ahora tenía forma, un pulso, y ella también lo notaba. Lo que probablemente explica por qué no pestañeó cuando mencioné que Clara podría pasar por casa. Traerá algunos de los viejos álbumes de fotos de tu madre, dije casualmente durante el desayuno. Emily levantó la vista de su teléfono, lo justo para asentir. Genial. Había olvidado que los teníamos. Pude verla intentar no inmutarse. Clara llegó esa tarde envuelta en un suave cardigan granate, con el pelo en una trenza suelta, llevando una bolsa de papel marrón llena de álbumes polvorientos y notas dobladas. Su llamada a la puerta fue suave, respetuosa. Abrí con una sonrisa que no tuve que fingir. Hola, dije. Entró lentamente, mirando a su alrededor. Vaya, no había estado aquí en una eternidad. No ha cambiado mucho, respondí, haciéndome a un lado para que pasara, todavía fingiendo ser acogedor. Ella sonrió, luego vio la esterilla de yoga de Emily enrollada en una esquina y bajó la mirada. Nos sentamos en la mesa del comedor. Los álbumes se abrieron entre nosotros. Viejas fotos de cumpleaños infantiles y vacaciones familiares se derramaron sobre la madera. Instantáneas de una vida que apenas reconocía ya. Clara señaló una. ¿Recuerdas esto?, preguntó. Tu 30 cumpleaños. Emily te regaló ese tocadiscos que nunca usaste. Me reí. Fue un considerado colector de polvo. Su mano rozó la mía mientras pasaba una página. Ninguno de los dos se movió. Emily se quedó arriba, diciendo que tenía una clase por Zoom,
pero de vez en cuando podía sentir sus pasos sobre nosotros, dando vueltas, deteniéndose, escuchando. Clara no la mencionó ni una vez. Revisamos las fotos lentamente, riéndonos de cortes de pelo terribles y ropa anticuada. Tenía esa forma de inclinarse cuando se reía, como si el momento la atrajera. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba ese sonido, o de lo bien que se sentía estar cerca de alguien que no me miraba como si fuera transparente. En un momento dado, me levanté para coger vino. Cuando volví, estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando el viento agitar los árboles. Esta casa siempre tuvo buena luz, dijo en voz baja. Le ofrecí una copa. Hoy está más luminosa. Me miró, sorprendida por la honestidad, pero no apartó la vista. Nos sentamos en la sala de estar a continuación, hojeando otro álbum en la mesa de centro. Clara se había quitado los zapatos. Había metido los pies debajo de ella y se había reclinado en los cojines como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Y quizás, de alguna extraña manera, así era. Nuestra conversación se ralentizó. La energía se suavizó, y en algún lugar entre viejas fotos de vacaciones y una copa de vino a medio terminar, dejé de pensar en lo que estaba haciendo. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de paz, de gravedad, de ser visto por alguien que no necesitaba ser convencido. Nuestras manos se tocaron de nuevo, esta vez demorándose. Ella no la retiró. Yo tampoco. Pero no hablamos, porque algunas cosas no necesitan palabras. Solo necesitan tiempo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un hombre fingiendo estar bien. Me sentí como un hombre que comenzaba a respirar de nuevo. La lluvia comenzó alrededor del amanecer. Suave al principio, solo un susurro contra las ventanas. El tipo de lluvia que hacía que todo se sintiera quieto, como si el mundo hubiera pulsado pausa. No esperaba que Clara pasara ese día. Me envió un mensaje, traje el otro álbum. ¿Te apetece un café? Debería haber parecido casual. Inocente, pero ya nada parecía inocente. A las 10, la casa olía a café tostado oscuro y tostadas con canela. Clara estaba descalza cerca del fregadero, secando una taza con uno de los paños de cocina bordados de Emily. Tarareaba en voz baja, una melodía que no pude reconocer, pero que de alguna manera hacía el silencio más cálido. Emily estaba en un retiro de yoga de fin de semana en San Antonio. Idea suya, por supuesto, dijo que necesitaba espacio para reconectar. No le había preguntado con qué o con quién. Clara sirvió el café y se unió a mí en la mesa, con las mangas de su cardigan subidas justo por encima de los codos, el pelo recogido en un moño desenfadado que de alguna manera la hacía parecer más suave. Familiar. Bueno, dijo, dejando la taza. Cuéntame un secreto. Levanté una ceja. Esa es una petición peligrosa. Sonrió con picardía. ¿Tú primero? Tomé un sorbo de café. Dejé que el amargor se asentara un instante. De acuerdo, dije. Cuando tenía 12 años, solía colarme en el garaje por la noche y llevarme el manual del coche de mi padre a la cama. Memorizaba diagramas de motores como otros niños memorizaban estadísticas de béisbol. Clara se rió. Eso es extrañamente encantador. Tu turno. Se reclinó, mirando por la ventana surcada por la lluvia. Quería ser poeta, dijo en voz baja. A tiempo completo, con cartas de rechazo y estanterías vacías y todo. ¿Por qué no lo hiciste? Mi madre lo llamó poco práctico. Dijo, bajando la mirada a su taza. Dijo que escribir era un buen pasatiempo, pero no una vida real. La estudié por un momento. ¿Qué piensas ahora? Levantó la vista y sus ojos contenían algo crudo. Ahora pienso que le creí durante demasiado tiempo. El reloj hacía tic-tac suavemente desde la pared de la cocina. Afuera, la lluvia se espesó, difuminando los árboles en una acuarela. Hablamos durante horas sobre infancias que no estaban exactamente rotas, sino agrietadas en lugares silenciosos. Sobre las cosas en las que pensábamos que nos convertiríamos, pero nunca lo hicimos. Y las cosas que nunca esperamos sentir hasta ahora. Cuando hablaba, Clara me miraba como si no tuviera miedo de lo que pudiera encontrar allí. Y eso fue lo que me desarmó.
En un momento, fue a coger su taza y nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez, ninguno de los dos fingió que no significaba algo. Solía pensar que el amor significaba quedarse, dije de repente, con voz baja. Clara se giró hacia mí. Incluso cuando dolía, continué. Incluso cuando no estaba seguro de quién eras, pensaba que eso era lealtad, que me hacía bueno. No habló, solo escuchó atentamente. Pero últimamente, añadí, ya no pienso en Emily de la misma manera. Tragó saliva. ¿Cómo piensas en ella ahora? Miré la lluvia. Como una tormenta que pasó. Ruidosa, repentina y desaparecida antes de que realmente entendiera lo que me había golpeado. Los dedos de Clara encontraron los míos debajo de la mesa. No los apretó. Solo los sostuvo. Y por una vez, no sentí que tuviera que ganármelo. Nos quedamos así, con las manos entrelazadas mientras la lluvia susurraba contra el tejado y el mundo exterior se desvanecía en gris. No se dijo nada romántico. Ni un beso, ni declaraciones. Pero algo cambió. Algo se abrió. Y ninguno de los dos intentó cerrarlo. Si Emily sabía algo, era cómo dominar una situación. La barbacoa fue idea suya, por supuesto. Una reunión en el jardín para recordar a todos que seguíamos siendo muy modernos y fuertes. Sus palabras, no las mías. Llevaba un vestido de verano blanco con gafas de sol posadas como una corona en su cabeza. Ese tipo de caos curado sin esfuerzo que hacía que la gente dijera que era encantadora, acogedora, una mujer en control. La parrilla humeaba constantemente. Las hamburguesas chisporroteaban. Los niños corrían en círculos torcidos. Y alguien había puesto una lista de reproducción que mezclaba baladas country con éxitos pop como si fuera un experimento deliberado de confusión emocional. Me quedé cerca de la nevera, tomando una cerveza y observando todo el asunto como un invitado en mi propio funeral. Clara también estaba allí. Se quedó principalmente junto al muro del jardín, hablando con el primo de Emily sobre comederos para pájaros y compost, completamente a gusto, completamente fuera del foco de atención. Y, sin embargo, mis ojos seguían volviendo a ella. No por algo que dijera o hiciera, sino por lo que no hacía. No actuaba. No fingía. Emily, sin embargo, estaba en plena forma. Se encontraba en el centro de un semicírculo de amigos, compañeros de trabajo, familiares lejanos, todos los ojos puestos en ella mientras sorbía vino blanco y dejaba fluir las palabras. Sabéis, dijo, riendo un poco demasiado alto. Algunas personas simplemente no están hechas para la monogamia. ¿Y está bien, Daniel y yo? ¿Hemos evolucionado? No me inmuté. Alguien levantó una ceja, curioso. ¿Te refieres a un matrimonio abierto? Emily sonrió radiante. Exacto. Estamos probando esto del amor moderno. Menos celos, más aventura. Mantiene las cosas emocionantes. Hubo risas, algunas miradas de admiración, una o dos confusas. Se regodeó en ello, y luego se giró hacia mí. ¿Verdad, cariño?, gritó. Diles lo liberador que es. Prácticamente está saliendo con mi hermana ahora. Es broma. Guiñó un ojo al grupo, bebiendo de nuevo. Mi mano no se apretó sobre la botella. Mi mandíbula no se tensó. Solo sonreí, lenta e indescifrablemente. Abierto y honesto, dije con calma. Eso es lo que querías, ¿verdad? Su sonrisa burlona vaciló un instante. Siguió adelante, lanzándose alguna anécdota sobre un cliente de yoga que la había confundido con una terapeuta. Todos rieron de nuevo, pero algo cambió. Algunas de las sonrisas se volvieron inseguras. Clara me miró desde el otro lado del jardín. No sonrió. Solo asintió, pequeño y firme, y eso fue suficiente. Más tarde, después de que la multitud se dispersara y los platos de papel cubrieran el patio, Emily me encontró junto a la valla. Su cara estaba sonrojada. Quizás por el vino, quizás por el esfuerzo. Estuviste callado, dijo, observándome con atención. Me encogí de hombros. Tú tenías el control. Inclinó la cabeza. Últimamente estás distante. Encontré su mirada.
¿Tú también? Parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. ¿Estás enfadado por la broma?, preguntó, casi en tono de burla. Era solo para aligerar el ambiente. Me acerqué, bajando la voz. Sigues llamando a esto libertad, Emily, pero lo único que has hecho es construir un escenario y suplicar aplausos. Me miró fijamente. Por una vez, nada ingenioso salió de su boca. Me alejé, no enfadado, no triunfante, simplemente harto. Porque dejarla hablar era ahora parte del plan. Dejarla seguir tejiendo su historia. Yo ya sabía cómo terminaría la mía. El sobre llegó justo después del atardecer. Oí el suave tintineo del buzón, el crujido del papel y el chirrido de la caja al cerrarse. Sin fanfarria, sin necesidad de firma, solo un sobre de Manila metido entre folletos y ofertas de tarjetas de crédito. Lo dejé sobre la encimera de la cocina un rato, sin abrir. La estufa ya estaba caliente, y Clara estaba junto a ella, descalza con una sudadera descolorida que le quedaba un poco demasiado ancha en el cuello. Removía la salsa como si hubiera estado cocinando en esa cocina durante años. Aunque solo era la tercera vez que usaba la estufa. Huele bien, dije en voz baja, acercándome por detrás. No se sobresaltó, no pareció sorprendida. Solo se inclinó ligeramente hacia mí, como si estuviéramos sintonizados en la misma frecuencia. Añadí un poco de romero, dijo. Emily siempre usaba demasiada albahaca. Eso me hizo reír. Una risa real, la primera en mucho tiempo. Clara sonrió. Cocinamos en sincronía, pasándonos cuchillos y cucharas como si fuera una coreografía. El ajo chisporroteaba. La salsa espesaba. La música sonaba baja desde mi teléfono. Alguna pista de jazz suave que Clara tarareaba. Había paz en lo ordinario. Y eso es lo que lo hacía sentir extraordinario. Cuando finalmente nos sentamos en la pequeña mesa junto a la ventana, él sobreseguía allí, esperando. Clara no lo mencionó. No necesitaba hacerlo. Comimos lentamente, sin prisa. Su pie descalzo rozó el mío una vez debajo de la mesa y no se apartó. Sus ojos se demoraron un segundo más cuando se rió de algo que dije. Había pausas entre las palabras, pero no se sentían vacías. Se sentían llenas. Después de cenar, limpiamos juntos. Sin división de tareas, solo movimiento, agua, espuma, platos tintineando suavemente en el escurridor como si lo hubiéramos hecho 100 veces antes. Y entonces, cogí el sobre. Clara no se inmutó. Se secó las manos, luego se giró y se apoyó en la encimera mientras lo abría. Los papeles estaban pulcramente grapados. Todo rellenado. Solo faltaba mi firma. Los leí una vez, luego dos, y luego, con una respiración profunda, firmé. Así de simple, estaba hecho. Dejé el bolígrafo, miré a Clara. Sus ojos estaban firmes. ¿Estás bien? Asentí. Sí, la verdad es que sí. Cruzó la habitación lentamente y me abrazó. No como alguien que se aprovecha de un momento, sino como alguien que lo ancla. Afuera, la lluvia finalmente había cesado. El pavimento aún brillaba, reflejando las luces del porche de las casas vecinas. Todo estaba en silencio. Y entonces, sin una palabra, volví a poner música. Algo antiguo, algo lento. Le ofrecí mi mano. Ella sonrió y la tomó. Bailamos allí mismo, en la cocina, con los pies en calcetines deslizándose suavemente sobre las baldosas, los brazos entrelazados como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. Sin grandes declaraciones, sin promesas susurradas, solo el ritmo del momento, el calor, la gravedad. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera reconstruyendo. Me sentí como si estuviera en casa. La fiesta de inauguración se celebró en casa de una de las amigas de la Universidad de Emily. Un lugar grande en el este de Austin con techos altos y demasiados cojines. El tipo de reunión donde la gente usa camisas de botones con la cantidad justa de arrugas irónicas y todos fingen que los cócteles de kombucha son deliciosos. Clara estaba a mi lado. No lo planeamos así. Ni siquiera habíamos discutido lo que significaba. Pero cuando le pregunté si quería venir conmigo, dijo que sí sin dudarlo.
Y cuando entramos juntos, riéndonos de alguna broma interna sobre ajo quemado, ninguno de los dos miró hacia atrás. La sala bullía de conversaciones y listas de reproducción curadas. Alguien nos ofreció bebidas y Clara desapareció en una conversación con una mujer sobre arteterapia. Me dirigí hacia la cocina, cómodo en un segundo plano hasta que la oí. La risa de Emily, actuando. Me giré. Estaba en medio de un pequeño grupo, con la copa de vino en alto, los ojos brillantes. Un chico más joven estaba a su lado, pendiente de cada palabra. No lo conocía. No necesitaba hacerlo. Oh, vosotros no lo entendéis, decía. Daniel y yo somos como pioneros de la relación evolucionada. Todo se trata de confianza, ¿verdad? Guiñó un ojo. Probablemente esté ligando con las plantas ahora mismo. El grupo se rió, risas educadas, nerviosas. Fue entonces cuando Clara se reunió conmigo, sosteniendo 2 copas de vino. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, simplemente observando el espectáculo. Nos quedamos cerca, sin tocarnos, pero lo suficientemente cerca. Y entonces sucedió. Emily se giró, nos vio, y por un momento se quedó helada, el tiempo suficiente para que importara. Pude ver las ruedas girando detrás de sus ojos. La comprensión, la imagen que intentaba controlar escapándosele de los dedos. Marchó hacia nosotros. Vaya, dijo demasiado alto. Vosotros dos estáis muy juntitos esta noche. Clara permaneció quieta, tranquila. Encontré la mirada de Emily. ¿Estamos cómodos? Soltó una risa que no acabó de cuajar. ¿No es perfecto? Mi marido y mi hermana. Qué modernos somos. No me inmuté. ¿Lo quieres moderno? Solo me estoy poniendo al día. Su rostro parpadeó. ¿Crees que esto te hace ingenioso?, siseó, acercándose. Arrastrándola a nuestro lío. Yo no arrastré a nadie, dije. Me diste la correa la noche que dijiste que estabas aburrida. Simplemente elegí hacia dónde caminar. Se volvió hacia Clara. ¿En serio? ¿Te parece bien ser un plan B? Clara dejó su vino lentamente sobre la encimera. Emily, dijo suavemente. Él nunca me trató como un plan B. Tú sí. Silencio. Se extendió, ondulando por la habitación mientras las conversaciones se acallaban. Las cabezas se giraron. La gente se inclinó. Y entonces Clara abrió su bolso. Sacó una carpeta de manila y la puso sobre la mesa de centro con un suave golpe seco. Los ojos de Emily se entrecerraron. ¿Qué es eso? La miré directamente a los ojos. Un seguro. Dudó. Luego, cuando la curiosidad venció al orgullo, la abrió. Fotos, capturas de pantalla, mensajes de texto impresos, marcas de tiempo, pruebas, cada mentira que me había pedido que me tragara, expuesta en papel brillante y tinta. Jadeos, algunas toses incómodas. Alguien murmuró, «Oh, Dios mío», cerca del pasillo. Emily se quedó helada, mirando su propio rastro de traición. Dijiste que debería probar con tu hermana, dije en voz baja. Así que lo hice. Su boca se abrió, se cerró. No salió nada. Y en ese silencio, Clara me cogió la mano. Sin dudarlo. Nos dimos la vuelta y nos fuimos. La puerta principal se cerró suavemente detrás de nosotros. No hablamos en el coche. No era necesario, porque en un momento, todo lo que ella intentó retorcer se había deshecho. Y por primera vez en meses, no estaba enfadado. Estaba libre. Un año después, el mundo se ve diferente. Nuestras mañanas comienzan con el aire de la montaña y el olor a pino. Vivimos en un pequeño pueblo enclavado en las estribaciones de Colorado. Una tienda de comestibles, una cafetería y una librería que huele a papel viejo y vainilla. Aquí es tranquilo. No el tipo de silencio que te hace sentir solo, sino el que te recuerda que finalmente has llegado a casa. La casa es modesta. Revestimiento blanco, contraventanas verdes. Un columpio en el porche que Clara escogió en una tienda de segunda mano. Le construí un pequeño huerto en la parte de atrás.
Sus tomates ya son tercos y salvajes, como ella. Cada mañana bebo mi café descalzo en el porche, viendo la niebla deslizarse por los árboles como si tuviera un lugar mejor a donde ir. Clara está dentro, tarareando para sí misma mientras pinta algo abstracto en el estudio en que convertimos la habitación de invitados. Ya no habla de Emily. Yo tampoco. No por dolor, simplemente porque ya no importa. La vemos a veces, a distancia. En línea, una foto etiquetada, una actualización de un amigo en común. Su círculo social se fracturó después de esa noche. La gente no se mantuvo neutral. Algunos se distanciaron en silencio, otros dejaron de seguirla de forma más ruidosa. Cualquier imagen que intentó mantener no sobrevivió al choque. Ahora vive sola. Todavía en Austin, la última vez que supe. Dando menos clases, sonriendo menos en las fotos, todavía tratando de convencer al mundo de que está prosperando. Pero hay algo en sus ojos. No se puede fingir el arrepentimiento. No por mucho tiempo. A veces me pregunto qué piensa cuando ve nuestros nombres juntos. En la escritura de la casa, en el correo, en ese artículo que Clara publicó el mes pasado sobre empezar de nuevo después de la traición. Pero no me detengo en eso, porque la verdad es que esto no fue una venganza. Fue un reajuste. No gané. No perdí. Simplemente elegí mejor, me elegí a mí. Y en algún punto del camino encontré a alguien que no quería cambiarme. Solo sentarse a mi lado en la verdad. Las mejores cosas de la vida no irrumpen por la puerta con fuegos artificiales. Llaman suavemente. Esperan. Se sienten como la mano de Clara en mi pecho cuando se queda dormida. Como una cena a la luz de las velas sin motivo. Como reírse de la sopa derramada porque ninguno de los dos recuerda la receta. Las mejores cosas llegan cuando dejas de perseguir las equivocadas. Y a veces, solo a veces, la hermana que siempre fue ignorada resulta ser la que te ve con más claridad. Gracioso, ¿no? Como la misma broma que pretendía hundirme acabó por liberarme.